Transmitiendo el conocimiento correcto. Al difundir el conocimiento del Islam en la sociedad, es vital asegurarse de que se transmite el conocimiento correcto. De lo contrario, como advirtió el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 206, una persona no solo puede ser castigada por transmitir un conocimiento incorrecto, sino que el castigo aumentará dependiendo de cuántas personas actúen en consecuencia. Desafortunadamente, este hadith se pasa por alto con mucha frecuencia, lo que da como resultado la difusión de un conocimiento poco fiable e incorrecto. La falta de conocimiento correcto puede abrir la puerta a la incredulidad. Por ejemplo, algunas personas etiquetan todo lo que no entienden como innovación o politeísmo. Incluso etiquetan alegremente a los musulmanes como apóstatas sin darse cuenta de un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 216. En él se advierte claramente que si uno acusa falsamente a un musulmán de incredulidad, el acusador pierde su fe. La ignorancia es una de las armas del diablo, y uno solo puede evitar esta trampa obteniendo el conocimiento correcto de un erudito confiable antes de difundirlo. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 9. Y son los que saben iguales a los que no saben. Predicar con el ejemplo. Aquellos que difunden la palabra del Islam deben esforzarse en actuar primero según su conocimiento. En los primeros días del Islam, para asistir a una reunión de conocimiento islámico, uno tenía que viajar durante días, pero ahora se pueden encontrar innumerables conferencias en línea. Sin embargo, la ignorancia del camino correcto solo ha aumentado desde el fallecimiento de los predecesores virtuosos. Esto se debe a que algunos han adquirido conocimiento memorizando versículos del Sagrado Corán y hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, pero no los han utilizado para purificar su carácter. Es decir, no actuaron según su conocimiento. Aquellos que actúan de esta manera perderán el poder de afectar los corazones de los demás a través de sus consejos. Algunos conferenciantes son como boletines de noticias que solo brindan información sin estimular a otros a actuar, fallando así en su deber de guiar a los demás a través del conocimiento que Dios les dio. Los no musulmanes aceptan principalmente el Islam a través de su propia investigación del Islam, en lugar de observar un ejemplo práctico de un musulmán exitoso. Quien desee difundir el Islam, debe hacer que su prioridad sea purificar su carácter a través del conocimiento. Capítulo 61 As-Saf, versículo 3. Es sumamente odioso a los ojos de Dios que digáis lo que no hacéis. Cuando uno actúa de esta manera, un poco de conocimiento correcto tendrá un impacto enorme en sí mismo y en los demás. Mientras que aquellos que rechazan esta actitud correcta pueden poseer más conocimiento, pero no tendrán ningún efecto positivo en nadie. Este tipo de persona ha sido descrita en el Sagrado Corán, capítulo 62, Al-Jumu'ah, versículo 5. Y luego no lo asumieron. No actuaron en base a su conocimiento. Es como la de un burro que lleva volúmenes de libros. Discurso sencillo. También es importante, cuando se difunde la palabra del Islam, evitar términos complicados e innecesarios y un lenguaje florido. Esto desafía la tradición del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien confirmó en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1167, que estaba dotado de un lenguaje comprensivo. Esto significa que sus palabras eran concisas pero contenían un océano de conocimiento. Una actitud similar es cuando la gente discute deliberadamente temas menos importantes que pueden causar divisiones en la sociedad. Algunos adoptan este método para destacarse de los demás, pero es una actitud equivocada, ya que el deber de un musulmán que difunde la palabra del Islam es discutir temas más importantes con el objetivo de fortalecer la sociedad. Sinceridad. Quienes deseen difundir la palabra del Islam nunca deben adquirir conocimiento para derrotar a otros en debates, ni para hacer que otros se sientan poco inteligentes, ni tampoco deben buscar fama al cumplir con este deber. De lo contrario, el conocimiento que se supone que debe acercarnos a Dios,
el exaltado, solo hace que actúen como un hipócrita que pretende beneficiar a los demás mientras solo desea fama. Aquellos que actúan de esta manera sin arrepentirse sinceramente, han sido advertidos del infierno. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253. El alcohol ha sido declarado otro de los males que se encuentran en un hadiz que se encuentra en Sunan an-Nasai, número 5669. Es que abre la puerta a incontables otros pecados. De manera similar, el amor por la fama a través de la difusión de la palabra del Islam es la madre del mal para los eruditos. Esta actitud siempre conduce a otros pecados como la mentira, la calumnia, la envidia y la hipocresía. Debido a su intención incorrecta, estas personas nunca aceptarán la verdad de otro, ya que temen que este último gane más fama que ellos. Esto los lleva a argumentar en contra de la verdad al distorsionar los versículos del Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él fuera de contexto. Cuando uno no se adhiere a las normas de etiqueta de la difusión de la palabra del Islam, Alá, el exaltado, elimina la luz de la fe de su corazón. En lugar de que su conocimiento los lleve hacia la luz y el placer de Alá, el exaltado sea, esto solo los lleva a la oscuridad. Lo peor es que cuando el mundo exterior observe a estas personas, bien puede creer que esta era la actitud del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Los compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos y los predecesores virtuosos. Difundir esta falsa creencia a los demás solo conducirá a más dificultades para la persona. Esta es una de las razones por las que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y las bendiciones sean con él, una vez advirtió en un hadiz se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 256, que las peores partes del infierno estarán reservadas para aquellos que utilicen su conocimiento del Sagrado Corán por el bien de la fama. Desafortunadamente, algunas personas buscan compensación por sus acciones de otros, mientras que los santos profetas, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, que les caiga encima. Los justos nunca exigieron compensación a la gente. Solo deseaban agradar a Alá, el exaltado, y esperaba la recompensa solo de él. Capítulo 26 Ash-Suara, versículo 164. Y no os pido por ello ningún pago. Mi pago solo viene del Señor de los mundos. Uno debe aspirar siempre a complacer a Dios, el Altísimo. Esta intención por sí sola determinará si recibe o no la recompensa de Dios, el Altísimo. Exaltado sea. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. De hecho, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y las bendiciones sean con él, una vez escribió el juicio de una persona que dedicó su vida a obtener y difundir conocimiento en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 4923. Como deseaba una compensación de la gente en forma de fama, Alá, el Altísimo declarará que no habrá recompensa para él en el más allá debido a su mala intención. El hombre será arrojado al infierno. Lamentablemente, algunos no solo buscan el beneficio material, sino que también ofrecen deliberadamente consejos que agradan a la gente y ocultan los que les desagradarían, aunque sean la verdad. Esto no se considera difundir la palabra del Islam y solo provocará la ira de Dios, el Altísimo. Respeto. Al hablar del Islam con no musulmanes, siempre se debe mostrar respeto y nunca recurrir a insultos. La única forma en que la gente entenderá el verdadero mensaje pacífico del Islam es si observan la actitud agradable de un musulmán que difunde la palabra del Islam. La evidencia que presenta un musulmán debe ser contundente, pero el lenguaje que utiliza debe ser suave. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 125. Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buena instrucción, y discute con ellos de la mejor manera. El santo profeta Mosá, la paz sea con él, solicitó la ayuda de su hermano, el santo profeta Harún, la paz sea con él, para difundir la palabra de Dios, el exaltado, al faraón y a su pueblo. Deseaba esto porque el santo profeta Harún, la paz sea con él, era más fluido y gentil al hablar.
Si el santo profeta Mosá, la paz sea con él, solicitó esta cualidad específica, ¿por qué algunos hoy la rechazan cuando intentan difundir la palabra del Islam? Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 34. Y mi hermano Aarón habla mejor que yo, así que envíalo conmigo para que me ayude y me ayude. De hecho, temo que me nieguen. Cuando los musulmanes adoptan la característica opuesta mencionada en el versículo anterior, solo empañan la reputación del Islam y alejan aún más a la gente del Islam. Dulzura. La belleza del Islam se encuentra en la amabilidad. Esto fue aconsejado por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, en muchos hadices como el que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3689. El Sagrado Corán incluso menciona que los compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos, acompañaron constantemente y con amor al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, debido a su amabilidad y naturaleza suave. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 159. Por la misericordia de Dios, oh Muhammad, fuiste indulgente con ellos. Y si hubieras sido grosero en tu habla y duro de corazón, se habrían dispersado de tu alrededor. Los árabes eran famosos por ser duros de corazón, pero debido a la paz y la misericordia del santo profeta Muhammad, las bendiciones sean con él, su temperamento suave, sus corazones duros se derritieron y así adoptaron esta cualidad y se convirtieron en faros para guiar al resto de la humanidad. Es por eso que el santo profeta Muhammad, la paz sea con él, y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith en la Sunan Abu Dawud número 4809, se dice que quien está privado de la amabilidad está privado del bien. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 103. Y recordad el favor que Dios os dio cuando erais enemigos, y Él unió vuestros corazones y os convertisteis por su favor en hermanos. Este es un mensaje claro para quienes desean difundir la palabra del Islam. Deben poseer una actitud amable y constructiva, en lugar de una actitud dura y destructiva. Deben unir a la gente y esforzarse por beneficiar a los demás, en lugar de difundir la palabra. Controversia dentro de la sociedad. Un buen ejemplo de este se ve en la actitud que uno tiene hacia sus hijos. Los padres que mostraron un carácter amable hacia sus hijos, tuvieron un mayor impacto positivo en ellos que los padres que adoptaron. Un temperamento duro. A menudo, algunos alejan a la gente del Islam con su actitud dura y esto desafía por completo las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, una vez un beduino sin educación orinó en la mezquita del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cuando los compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos, quiso castigarlo, el santo profeta Muhammad, la paz sea con él, y las bendiciones sean con él, se los prohibió y gentilmente le explicó al beduino las normas de etiqueta para estar en una mezquita. Este incidente se menciona en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 529. Este enfoque suave afectó al hombre de manera positiva. Esta importante característica también se menciona en muchos lugares del Sagrado Corán. Por ejemplo, aunque el faraón afirmaba ser el Señor Supremo, sin embargo, Alá, el Exaltado, ordenó al santo profeta Mosa y al santo profeta Harún, la paz sea con ellos ambos, para invitar al faraón hacia la guía usando un lenguaje amable y gentil. Capítulo 79 An-Naziat, versículo 24. Y dijo, yo soy vuestro Señor más exaltado. Y el capítulo 20 Ta'a, versículos 43 a 44. Id los dos a Faraón, pues ha cometido un pecado. Habladle con palabras amables para que tal vez se acuerde o tema a Dios. Niños y hasta los animales entienden el lenguaje de la dulzura. Entonces, ¿cómo puede un adulto no ser guiado correctamente si uno adopta esta característica al invitarlo hacia el Islam y el bien? Por eso el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, y las bendiciones sean con él, una vez aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6601,
que Alá el Exaltado es amable y gentil según su infinita dignidad y le gusta que la creación actúe con suavidad entre sí. Desafortunadamente, muchos que difunden la palabra del Islam han adoptado la creencia incorrecta de que ser amable es un signo de debilidad. No es más que una estratagema del diablo, que quiere alejar a la humanidad del Islam. Tolerante. Otro aspecto clave de la difusión de la palabra del Islam es ser accesible y tolerante con el comportamiento de los demás. Es de sentido común saber que cuando las cosas se explican con amabilidad, aquellos que desean mejorar lo aceptarán. Mientras que si se adopta la ira y la frustración, la gente solo se alejará de las buenas acciones. Consejo. Quien adopte esta actitud correcta comprenderá la naturaleza de las personas y así las tratará. Ellos en consecuencia, lo cual es más beneficioso que tratarlos todo el mundo de la misma manera. Balance. Los musulmanes que desean difundir la palabra del Islam no deben asustar a la gente mencionando constantemente cosas terribles como el infierno, sino que deben mostrar un enfoque equilibrado, tratando a las personas de acuerdo con su actitud. Por ejemplo, si una persona está en un estado de miedo y, por lo tanto, cerca de perder la esperanza en la infinita misericordia de Dios, el Exaltado debe ser tratada con esperanza. Por el contrario, si alguien está ahogado en la indiferencia, debe ser sacado de ese estado a través del temor de Dios, el Exaltado. Haz las cosas fáciles. Es importante hacer que las cosas sean fáciles y sencillas para la gente, en lugar de mostrarles que el Islam es una religión pesada de seguir. Esto fue aconsejado por el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6125. Es por eso que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un hadith que se encuentra en el Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 43, que fue enviado con una religión simple y fácil. Las personas que difunden la palabra del Islam a menudo complican incorrectamente el Islam, mientras que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lo simplificó. Persistencia gentil. Quien desee difundir la palabra del Islam, debe esforzarse por recordarles a los demás con frecuencia lo bueno. Las personas pueden volverse descuidadas rápidamente, por lo tanto es importante recordárselo constantemente. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 51. Y les hemos transmitido repetidamente la palabra, es decir, el Corán, para que recuerden. Al igual que los estudiantes que revisan sus apuntes repetidamente para reforzar sus conocimientos. En sus mentes será beneficioso que se les recuerde con frecuencia la palabra verdadera del Islam. No se debe dar un buen consejo una sola vez y luego darse por vencido. Repetir buenas palabras es como gotas de agua continuas que con el tiempo penetran en el agua, la más resistente de las estructuras. Esta es la tradición de Alá, el Exaltado sea, y todos los santos profetas, la paz sea con todos ellos. Por ejemplo, Alá el Exaltado sea, solo fue necesario ordenar a los musulmanes que establecieran las oraciones obligatorias una vez, pero lo ha hecho muchas veces a lo largo del Sagrado Corán. El santo profeta Nuh, la paz sea con él, pasó aproximadamente 950 años difundiendo continuamente la palabra de la fe a su pueblo. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 14. Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo, y permaneció con ellos 1000 años menos 50 años. El santo profeta Muhammad, la paz sea con él, y las bendiciones sean con él, utilizó cada momento para difundir la palabra del Islam, e incluso en sus últimos momentos aconsejó a los compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos, que se adhirieran a las enseñanzas islámicas. Esto ha sido registrado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2697. Por lo tanto, uno debe adoptar esta actitud y no caer presa de los susurros del diablo al dejar de ofrecer consejos después de unas pocas ocasiones. El deber de un musulmán que invita a otros al Islam es hacerlo de manera constante. Pero si esto afecta a los corazones de la gente, está fuera de su control.
Pero es importante recalcar que existe una diferencia entre ser regular y acosar a los demás. Un musulmán no debe ordenar constantemente a los demás que hagan el bien, ya que esto puede volverse agobiante y pesado para los demás. De hecho, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se abstuvo de dar demasiadas conferencias porque no quería que los compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos, se aburrieran y se sobrecargaran. Es por eso que el compañero, Abdullah bin Masud, que Alá esté complacido con él, solo dio conferencias los jueves a pesar de que se le pidió que diera más. Esto está confirmado en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 7127. Esperanza en la recompensa. Además, uno nunca debe creer que sus esfuerzos solo serán recompensados si los demás escuchan y actúan según sus consejos. Esto es falso, ya que Alá, el Exaltado, recompensas basadas en la intención de uno, y los esfuerzos no son el resultado de una acción. Esto se confirma en un hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. Evidencia sólida. Una condición importante para difundir la palabra del Islam es que uno debe proporcionar a otros pruebas sólidas que respalden sus puntos de vista. Esto solo es posible cuando poseen el conocimiento correcto. La prueba debe tomarse del Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, cuando el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, invitó a sus familiares a abrazar el Islam, utilizó sus 40 años entre ellos como prueba de que decía la verdad. Esta evidencia era innegable. Incluso los no musulmanes. Este incidente está registrado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4553. Solo la arrogancia de algunos les impidió someterse a la verdad. Capítulo 10 Yunus, versículo 16. Pues ya había permanecido entre vosotros toda una vida antes de eso. ¿No queréis razonar? Presentación hermosa y sencilla. La presentación del conocimiento también es muy importante, ya que es necesario mostrar a los demás la belleza y la facilidad del Islam, en lugar de pintar un cuadro de dificultades. Esto fue aconsejado por el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6125. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 185. Alá quiere para vosotros tranquilidad y no adversidad. Uno nunca debe ser florido en su discurso, ni decir tonterías ocultas. En hermosas palabras. Pero no por ello menos la combinación de sabiduría y presentación se requiere que los creyentes atraigan los corazones de la humanidad, tal como lo hicieron el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él y los compañeros, que Dios esté complacido con ellos. Un ejemplo de esto se encuentra registrado en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 42. Abordar cuestiones relevantes. Desafortunadamente, algunos de los que difunden la palabra del Islam se han vuelto descuidados. Dedican la mayor parte de su tiempo a debatir sobre cuestiones pequeñas que ni siquiera están relacionadas con los deberes obligatorios o las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. En lugar de abordar los problemas del siglo XXI, los musulmanes ahora están enfrentados a ellos. Discuten temas oscuros e irrelevantes para que parezcan únicos. Sus enseñanzas alientan a los musulmanes sin educación a discutir sobre estos temas, convenciéndolos. Este es el camino a la salvación. Confiable. Para difundir correctamente la palabra del Islam, uno debe ser digno de confianza. El Sagrado Corán menciona específicamente cómo los santos profetas, la paz sea con todos ellos, declararon que eran dignos de confianza y que solo deseaban el beneficio de los demás. Por ejemplo, en el capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 161-162. Cuando su hermano Lot les dijo, no vais a temer a Dios. En verdad yo soy para vosotros un mensajero confiable. Como se mencionó anteriormente en un capítulo anterior, cuando el santo profeta Muhammad,
que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, anunció la profecía, toda la gente estuvo de acuerdo en que él era digno de confianza, aunque muchos se retractaron de sus propias palabras y lo negaron. Esto se menciona en Tafsir Ibn Kathir, volumen 10, páginas 622-623. Enfoque sistemático. En el Sagrado Corán, Alá, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, aconseja que comience a difundir la palabra del Islam entre sus familiares. Este es otro aspecto importante de difundir la palabra del Islam. Uno siempre debe comenzar con los parientes y luego avanzar hacia los otros miembros de la sociedad. Debido a los estrechos vínculos y la familiaridad de una persona con sus parientes, aconsejarlos tendrá más efecto que aconsejar a extraños. De hecho, si cada persona se concentrara en sus propios parientes, aconsejando a los parientes solo serían necesarios en algunas ocasiones. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículo 214. Y advierte, oh Muhammad, a tus parientes más cercanos. Después de este paso, el Sagrado Corán aconseja difundir la palabra del Islam dentro de su sociedad local. Capítulo 42 Ash-Shura, versículo 7. Y así te hemos revelado un Corán en árabe para que adviertas a la madre de las ciudades, es decir, la Meca y a sus alrededores. El paso final es invitar a la humanidad, a nivel nacional, hacia el Islam. Capítulo 34 Saba, versículo 28. Y no te hemos enviado sino como portador de buenas noticias y amonestador a los hombres. Dios exaltado sea, le ordenó al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, adoptar este proceso gradual. Por lo tanto, cada musulmán que emprende esta tarea también debe adoptar este método. Entender los límites. El Sagrado Corán enseña a la humanidad que ciertas personas están tan sumergidas en el mundo material que ningún consejo penetrará en sus corazones velados. El Sagrado Corán describe cómo este grupo de personas posee corazones más duros que las rocas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 74. Desde entonces vuestros corazones se endurecieron, volviéndose como piedras o más duros aún. En este punto, quienes deseen difundir la palabra del Islam deben separarse de este tipo de personas y, en cambio, concentrarse en los demás. Pero es importante señalar que, incluso en este caso, un musulmán siempre debe demostrar un buen carácter hacia los pecadores, ya que pueden arrepentirse en cualquier momento. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 63. Y cuando los ignorantes les hablan con dureza, ellos dicen palabras de paz. De manera similar, en otro versículo del Sagrado Corán, Alá, el Exaltado, aconseja que cuando se llega a un límite lo mejor es separarse y dejar a las personas testarudas y descarriadas a sus falsas creencias. Sin duda llegará un día en que Alá, el Exaltado, informará a la humanidad quién fue guiado correctamente y quién se extravió en la oscuridad. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 55. Y cuando oyen una palabra maliciosa, se apartan de ella y dicen, para nosotros son nuestras acciones y para vosotros son vuestras acciones. La paz sea con vosotros, no buscamos a los ignorantes. Los musulmanes nunca deben deprimirse ni confundirse cuando sus buenos consejos no afectan a los demás. En algunos casos, estas personas se ahogan en los pecados hasta tal punto que su corazón queda velado. Este velo impide que los buenos consejos los afecten. De manera positiva. Un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4244, se explica cómo un pecado hace que se grabe una mancha negra en el corazón espiritual. Cuanto más se peca, más se envuelve el corazón espiritual en esta oscuridad. Capítulo 83 Al-Mutafifin, versículo 14. No. Más bien, la mancha ha cubierto sus corazones de lo que se ganaban. Esto es similar a otro versículo donde Alá, el Exaltado, declara que sus oídos, ojos y corazones se les ha velado la verdad y por lo tanto, no pueden ser guiados hacia la verdad. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 7. Alá ha puesto un sello sobre sus corazones y sobre sus oídos, y sobre su vista hay un velo.
La culpa no está en el mensaje del Islam, sino en los corazones de los extraviados. Al igual que la culpa está en los ojos de una persona ciega, y no en el sol brillante. Desafortunadamente, esta actitud obstinada se ha convertido en un problema generalizado. Dentro de la sociedad, algunas de estas personas creen en el Islam, pero han cerrado sus corazones y mentes a las enseñanzas del Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Y las bendiciones sean con él. Se niegan a aceptar cualquier buen consejo que los beneficiaría. En ambos mundos. Quienes deciden difundir la palabra del Islam, deben comprender que hay dos tipos de mentalidades que las personas pueden adoptar. La primera es cuando alguien se forma una opinión de antemano sobre un tema, y luego busca y acepta solo aquellas cosas que respaldan su creencia predeterminada. Mientras que la actitud correcta es vivir con una mente abierta buscando y aceptando evidencia sólida sobre diferentes temas. La primera mentalidad solo causará problemas desde un nivel personal hasta un nivel nacional. Desafortunadamente, así es como se manifiestan algunos aspectos de la mentalidad. Del trabajo de los medios de comunicación. Predeterminan la información que desean publicar, encuentra fragmentos de evidencia débil que la respalde. Y luego exagerar para que el mundo lo vea. Quienes difunden la palabra del Islam deberían evitar al primer tipo de personas y en cambio concentrarse en invitar al segundo grupo a la verdad. Paciencia. Siempre que uno invita a otros hacia el Islam, ordena el bien y prohíbe el mal, estará desafiando el estilo de vida descuidado de muchos otros, lo que los inspirará a resistir la verdad de cualquier manera que puedan. La principal razón por la que todas las naciones del pasado rechazaron a sus santos profetas, la paz sea con ellos, se debió a esta misma razón. No pudieron abandonar sus estilos de vida y características, y en defensa de ellos estaban dispuestos a librar una guerra contra Alá, el exaltado sea, y su santo profeta, la paz sea con él. Cuando uno asume este importante deber, debe estar preparado para enfrentar muchas dificultades causadas por otros, incluidos sus propios familiares. Los santos profetas, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Sea con ellos son los más amados por Alá. Los exaltados, sin embargo, encontraron innumerables dificultades de sus naciones. Uno solo necesita estudiar el Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad. La paz sea con él. Y que las bendiciones sean con él, por observar este hecho. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad. La paz sea con él, y las bendiciones sean con él. Una vez declarado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2472, que nadie en la creación había sido perseguido en el camino de Alá, el exaltado, más que él. En casos como este, la respuesta a la mala actitud de los demás debe ser educada, respetuosa y gentil. Un ejemplo de esto se encuentra en el capítulo 19 de Maryam, versículos 46 y 47. Su padre dijo, ¿no deseas mis dioses, oh Abraham? Si no desistes, seguramente te lapidaré, así que evítame por un tiempo prolongado. Abraham dijo, la paz, es decir, la seguridad, estará contigo. Pediré perdón por ti a mi Señor. En verdad, Él siempre es misericordioso conmigo. Aquí la amable y respetuosa respuesta del santo profeta Ibrahim, la paz sea con él. Sobre él, ante la dura actitud de su mayor se discute. En la mayoría de los casos, una persona debe tener un defecto de carácter si pretende llevarse bien con todo el mundo. Debido a las diferencias dentro de los miembros de la sociedad, una persona nunca se llevará bien con todos. Siempre habrá uno o más que no estarán de acuerdo con su mentalidad, estilo de vida y consejos. Esta diversidad conducirá a tensiones y ocasionalmente a problemas. Pero si una persona es querida por todos, entonces en la mayoría de los casos, demuestra que ha adoptado la mentalidad de los hipócritas al tener dos caras. Si los santos profetas, la paz sea con ellos, esté sobre ellos, no eran amados por todos, ¿cómo puede una persona normal? ¿Cómo se puede alcanzar este estatus? Esta es la razón por la que no se debe creer en la propaganda, ya que el grupo que fue más maltratado de esta manera fueron los santos profetas.
La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Que Dios los bendiga. Esto está confirmado en un hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4023. Por ejemplo, el santo profeta Mosa, la paz sea con él, fue acusado falsamente una vez de tener relaciones ilegales por una mujer desvergonzada. Ella fue inducida a difamarlo por el enemigo de Alá, el exaltado sea el Corán. Cuando ella acusó al santo profeta Mosa, la paz sea con él la interrogó públicamente durante una reunión religiosa. Cuando ella observó su reacción, inmediatamente se retractó de su acusación y admitió la verdad. Como resultado, Alá, el Altísimo, destruyó a Quraun ordenándole a la tierra que se lo tragara a él y a su gran tesoro. Este incidente ha sido registrado en el libro de Imam Dahabi, Los pecados mayores, páginas 166-167. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 81. Y dejamos que la tierra se lo tragara a él y a su morada. Los santos profetas, paz sea con ellos, fueron calumniados en muchas ocasiones, pero permanecieron firmes en su misión hasta que Alá, el Todopoderoso, les concedió la victoria. Exaltado sea. Cuando Alá, el Exaltado, decide completar una tarea como ayudar a quien difunde la verdadera palabra de fe a toda la creación combinada, no pueden detenerlo. Los musulmanes deben aceptar que ellos también enfrentarán dificultades al difundir la palabra del Islam. Por lo tanto, deben seguir los pasos de los santos profetas. La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Que Alá les bendiga y les conceda que se mantengan firmes frente a las dificultades. Esta fue la actitud de los compañeros. Que Alá estad complacidos con ellos y con los predecesores justos. Si uno desea unirse a ellos en el próximo mundo, debe adoptar también esta actitud. Información útil. Desafortunadamente, algunos han abandonado la advertencia a la humanidad sobre los errores de las naciones del pasado y cómo fueron destruidos como resultado de ellos. En cambio, inflan el concepto de ilusiones con respecto a la misericordia de Alá, el Exaltados, al contar historias sobre santos sin enseñar a la audiencia cómo seguir sus pasos y alcanzar la santidad. Estos invitadores al Islam dan la falsa impresión de que la salvación radica en asistir a una reunión religiosa semanal y solo declarar el amor de uno por Alá. El exaltado sea el santo profeta Muhammad. La paz sea con él. Y las bendiciones sean con él y con los santos a través de palabras sin respaldarlas con acciones. Adoptan esta conducta porque creen que convertirse en un orador popular es más importante que cumplir con la tradición de todos los santos profetas. La paz sea con ellos. Capítulo 74 Al-Mudaththir, versículos 1 a 2. Oh tú que te cubres con una prenda, levántate y advierte. Todo discurso islámico debe transmitir un mensaje conciso y útil. Desafortunadamente, algunos solo asisten a reuniones que se componen de narraciones, sin un propósito ni un significado real. Estas reuniones se llevan a cabo únicamente para complacer a las masas con discursos floridos pero sin sentido. Algunos conferenciantes creen incorrectamente que deben proporcionar a sus oyentes horas de información para lograr el éxito. Pero no se dan cuenta de que algunas buenas palabras es mucho mejor que se organicen reuniones que inspiren a la audiencia a mejorar. Una reunión solo es útil cuando la audiencia se va con la intención sincera de reformarse. Pero esto requiere que quien desee difundir la palabra de fe abandone la actitud incorrecta de buscar nuevas ideas y conceptos antes de actuar sobre lo básico. Conclusión. Para concluir, es importante que los musulmanes, especialmente aquellos que desean difundir la palabra del Islam, adopten las características correctas requeridas, muchas de las cuales han sido discutidas en este libro, para difundir las verdaderas enseñanzas del Islam al mundo. La más importante de ellas es actuar de acuerdo con las enseñanzas del Islam antes de predicar a los demás. Esto hará que los corazones de la gente se vuelvan hacia el Islam para que el propósito del Islam pueda cumplirse, es decir, difundir el amor y la guía correcta a la humanidad para que puedan viajar con seguridad desde este mundo hasta las puertas del paraíso. Capítulo 29 Al-Ankabut,
Versículo 69. Y a quienes luchan por nosotros, ciertamente les guiaremos por nuestros caminos. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.